Damos paso a la mesa de laboratorio mixto de investigación translacional en cáncer de próstata. Verónica Tiscar, responsable de la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto, nos presenta a los integrantes de la mesa. Egunon denoi, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la siguiente mesa redonda en la que contamos con los doctores Miguel Unda, jefe de Servicio de Urología de la OSI Bilbao Basurto, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya, y el doctor Arkaitz Carracedo, investigador del CIC Biogune. Van a presentar la constitución del primer laboratorio mixto de cáncer de próstata de Euskadi. Es realmente un hito y un punto de inflexión importante en la investigación translacional y consolida así una larga trayectoria, como nos contarán ahora, de más de 10 años de recorrido. Abre un horizonte con nuevos retos, nuevas posibilidades en nuestro contexto. El convenio entre las tres entidades, la OSI Bilbao Basurto, el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya y el CIC Biogune, se firmó el pasado mes de octubre. La medicina personalizada es, sin duda, una de las principales líneas de investigación para los próximos años. Viene así avalado también desde Europa, desde el Instituto de Investigación de Salud Carlos III, y tiene realmente una importante relevancia y trascendencia al permitir adaptar los tratamientos a las características individuales de los y las pacientes. A continuación, el doctor Carracedo, Arkaitz Carracedo, nos va a hacer una presentación breve para situarnos y resumirnos toda la trayectoria, como les comentaba, de los últimos 10 años. Eskerrik asko. Muy bien. Egunon a todos. Pues, Miguel y yo hemos preparado un poco una presentación, casi una cronología, una historia de primero, ¿qué es un laboratorio mixto? ¿Cómo se ha concebido y de dónde viene? ¿No? Y creo que hemos tenido charlas esta mañana de qué es innovar y que innovar tiene muchos colores y muchas formas. Yo creo que en este caso quizá el laboratorio mixto es una manera de innovar más buscando unos paraguas de administración y gestión que nos permitan hacer una investigación que sea mucho más rápida y mucho más dinámica para llegar al paciente. Todo lo que hemos hablado en la mesa anterior aplica a que hay que buscar mimbres para poder facilitar que la investigación sea bidireccional, que sea rápida, que tenga los interlocutores que son necesarios para que las respuestas sean lo más actualizadas posibles y que al final sea un proceso en el que la salud mejore trabajando a todos los niveles, desde los datos, la atención médica, psicológica del paciente en el contexto de cáncer esencial, la tecnología, la infraestructura. Entonces, en el contexto del laboratorio mixto, empezaré cuando teníamos que definir cómo hacemos para trabajar más y mejor en el contexto de la investigación de cáncer de próstata. El laboratorio mixto lo definiríamos como una estructura. Es una estructura, es un paraguas, es una manera de poder trabajar en conjunto, que integra investigadores básicos, investigadores, en nuestro caso, si intentamos defender siempre que hacemos investigación impulsada por la curiosidad. A veces necesitamos generar resultados. Hay momentos en los que la innovación tiene que tener una dirección muy clara. Creo que la pandemia es un ejemplo claro. Pero si no hay curiosidad, si no hay ganas de explorar en sitios donde quizá no miraríamos, solo vamos a encontrar aquello que esperemos. Investigadores de CIC Biogune e investigadores clínicos del OSI Basurto, del Servicio de Urología. Para desarrollar áreas de investigación. De nuevo, la investigación en el contexto del cáncer de próstata, que es en lo que nosotros trabajamos, necesitamos abordar diferentes áreas de investigación que os contaré. No solamente el tratamiento del paciente con cáncer de próstata, sino muchos de los aspectos que son necesarios para mejorar la curación de la enfermedad. En un proceso bidireccional, y esto es fundamental. En la investigación muchas veces nos encontramos con barreras
que se deben a la preconcepción que hay de cómo trabajamos investigadores básicos y clínicos. Y es que nosotros pedimos muestras, nos dan muestras, analizamos muestras y luego sale un artículo, sale... Este no es el proceso, es un proceso, es algo muy práctico, pero para crecer en investigación necesitamos una comunicación bidireccional. Saber las necesidades clínicas, dónde están las preguntas del día a día, plantear las tecnologías que pueden ayudar a responder esas preguntas o generar preguntas nuevas que cada uno por separado quizá no generaríamos en el servicio de urología de Basurto, pero también con el servicio de patología, con enfermería, con los investigadores básicos, los que hacemos investigación experimental, pero también los que hacen gestión de datos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, fomentar la investigación traslacional. Y traslacional no viene de traducir, sino de trasladar. Una investigación que se mueva del laboratorio a la clínica, al paciente, a la cama del hospital y de vuelta al laboratorio para seguir fomentando una investigación actualizada. Impulsar la formación de doctores. El perfil MD-PhD, los investigadores clínicos con un perfil de formación de investigación básica son digamos, una joya en la investigación en oncología, porque son perfiles que tienen mucha más plasticidad y mucha más capacidad de responder a preguntas. Para eso necesitamos generar un entorno en el que podamos atraer investigadores clínicos al laboratorio, a la pollata, a las técnicas moleculares que luego se puedan aplicar. Y desarrollar e impulsar la medicina de precisión en oncología. Si algo va a ayudar a paso a paso ir curando más y más pacientes y más tipos de cáncer es la medicina de precisión, el entender que el cáncer no es una enfermedad, son múltiples enfermedades, que hay que partir el pastel en trozos más pequeños, que hay que identificar cuáles son las variables que tenemos que mirar para poder definir cuál es el mejor tratamiento, el mejor método de diagnóstico o la mejor manera de seguir o anticipar el pronóstico de un paciente. Y para eso promoviendo las 3 áreas que luego os voy a contar, la biología computacional, preclínica y clínica. Entonces, ¿cómo nace la necesidad? Nace de esta diapositiva. Yo llegué a Biogune, que está en el Parque Tecnológico de Zamudio, en 2010 y yo venía de Estados Unidos de hacer una investigación dentro de los hospitales con oncólogos, con clínicos de diferentes áreas. Estábamos puerta con puerta y cuando llegué aquí, pues la distancia en coche a Basurto son en torno a 20 minutos y esto para la investigación es matador, porque lo único que puedes hacer aquí es pedir una muestra, que te traigan una muestra y hacer tu investigación, pero no puedes crear, no puedes buscar sinergias. Entonces, teníamos que llenar ese hueco y lo hemos hecho a lo largo de los años de diferentes maneras. Por un lado, empezando con la colaboración, con ese sistema más sencillo de tender puentes, y os contaremos cómo. Luego, con integración y el laboratorio mixto, que nace como una fusión, lo más integrado que podemos estar. Entonces, ¿cómo es esta idea de colaboración? Sabíamos que teníamos que rellenar este hueco. Con el servicio de urología nos empezamos a reunir y empezamos a pensar cómo sentar los pilares de una investigación que a futuro pudiera añadir valor al servicio y al laboratorio. Y no solo a nosotros, sino a otros investigadores del Estado o de otros países. Y lo primero que pensamos es, necesitamos un puente. Y el puente en ese momento era una estructura que también nacía en Basurto, que era el biobanco. El biobanco es esa estructura que tiene la función de puente, de gestionar las muestras y los datos clínicos, de asegurar que se hace todo con el rigor ético necesario y que las muestras están bien preservadas y además nos dan la capacidad de que las muestras no sean muestras que se recogen y se utilizan, sino que realmente generemos un proyecto, un banco de muestras que sirva para nosotros, para los investigadores clínicos y para otros investigadores. Entonces, aquí la estructura, el abanico es un poquito más grande, está implicado mi laboratorio como parte de Biogune, están el servicio de patología, de urología, el biobanco y además enfermería, estaba la secretaría del servicio que hacía una labor fundamental también en hacer una trazabilidad de los pacientes que podían ser enrolados en el estudio y nos planteamos
que prácticamente cada persona que fuese al servicio y que fuera a ser intervenido quirúrgicamente, fuera por un tumor de próstata o por hiperplasia benigna, por una cirugía para aliviar sintomatología, se le ofreciera participar en el estudio. Y de esa manera pudiéramos recoger de una manera ordenada, antes he hablado de los datos, hay que saber qué datos añaden valor, pues tener los datos clínicos, datos biométricos, peso, altura, índice de masa corporal, datos bioquímica de sangre de esos pacientes, muestras de orina y de sangre, tejido disponible después de la cirugía de excedente diagnóstico y luego seguimiento clínico. Y si multiplicamos esto por 10 años, pues tenemos 2.000 personas que se han enrolado y tenemos un banco de muestras de hasta 2.000 personas en las que tenemos un seguimiento clínico y esto permite que año a año este banco de muestras cada vez tenga más valor y nos sirva para seguir generando conocimiento. Esto, por ejemplo, ha supuesto la primera tesis doctoral que hemos dirigido en el servicio de urología, que se ha basado simplemente en coger estos datos y mirarlos y generar el circuito, mirar los datos y decir, bueno, ahora, ¿qué factores pronósticos o qué puede determinar que un paciente le vaya mejor o peor después de la cirugía con un cáncer de próstata? Este es uno de, para mí, los datos fundamentales y es que estos son dos ejemplos de artículos que hemos publicado. No es por la temática que son relevantes, sino porque los autores que veis con una estrellita que están aquí son autores que tienen una contribución equiparable, son los primeros autores del estudio y tenemos, pues en este caso, la patóloga, está una persona del biobanco, está una persona en mi laboratorio y está una persona del servicio de urología como primeros autores. Esto es esa idea de sinergia, lo mismo que veis aquí. Gente de diferentes servicios, de diferentes entidades que buscan un objetivo común y que tienen impacto y que se benefician de esa investigación. El segundo paso fue el generar una estructura mucho más integrada, que ya tuviéramos un paraguas común. Y esto lo permitió el CIBER, que es una estructura, es el Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III. Hay CIBERes que se encargan de diferentes áreas temáticas dentro del Estado. Se generó en 2016 el CIBER de Oncología y nosotros conseguimos entrar como grupo. Es una estructura de 50 grupos en toda España. Entramos como grupo y es un grupo que está formado por Miguel, que está formado por el Servicio de Urología, por mi servicio, hay gente del Servicio de Patología de Basurto y luego hay investigadores a nivel nacional con los que hemos colaborado estrechamente, que son expertos en metástasis o en células no tumorales dentro del tumor. Una estructura más amplia y que además ya nos identificaba, ya éramos algo común. Y esto nos ha permitido optar a algunas de las fuentes de financiación más ambiciosas a las que se puede optar en el Estado. Ya sea del Ministerio, de la Asociación Española contra el Cáncer o de otras entidades privadas como la Fundación La Caixa. Y a partir de este año, y en medio de la pandemia, una de las cosas que haces cuando también tienes otros 30 frentes es seguir pensando en qué otras estrategias se pueden llevar a cabo. Y surgió la idea de dar un paso más. Tenemos que dar un paso más y tenemos que intentar tener un paraguas que tenga más visibilidad y que sea estratégico. Y en ese contexto se plantea la generación del Laboratorio Mixto de Investigación Translacional de Cáncer de Próstata, que es muy largo, justo ahora estamos hablando que hay que buscar un acrónimo que sea más cortito, pero que pretende ser una estructura unitaria que aborda diferentes entidades de investigación translacional, que traslada, que mueve el conocimiento de un lado a otro y enfocado en cáncer de próstata. ¿Qué pretendemos? Ser un laboratorio integrado y multidisciplinar. Tenemos investigación básica, investigación clínica, pero además hay que añadir otras disciplinas. Una afiliación conjunta, que nos identifiquemos bajo un mismo paraguas administrativo y que incluso los fondos que podemos conseguir por diferentes vías puedan ir a una bolsa común que nos permita llevar a cabo iniciativas. Hablaban antes de lo importante que son los datos y la gente que gestiona datos para ello. A veces el buscar fondos por diferentes vías y poder ponerlo en un mismo saco nos puede permitir tener personas dedicadas a gestionar todos esos datos que estamos generando. Y un plan estratégico. Esta es la afiliación, tal y como la tenemos ahora. Es una estructura de Basurto, CIC Biogune, bajo el paraguas y la acreditación del Carlos III de Biocruces Vizcaya.
Entonces, ¿qué pretendemos hacer? 3 áreas prioritarias. Bioinformática de cáncer de próstata, esto es manejar datos. Tenemos multitud de datos, no solo clínicos y epidemiológicos, sino también moleculares, de tumores, de pacientes con cáncer de próstata, de los que sabemos cómo les ha ido después. Y eso nos puede servir para aprender cómo se pueden separar esos pacientes y darles un tratamiento más personalizado. Entonces, desarrollar más el área de la bioinformática. Llevamos más de 6 años con personal informático dedicado a desarrollar herramientas de análisis de datos y queremos potenciar eso. Un área de investigación preclínica del cáncer de próstata. Nosotros no tratamos pacientes, pero sí tratamos pacientes pequeños, que son los ratones que tenemos en el laboratorio y que también desarrollan cáncer de próstata de una manera muchas veces muy similar a la que lo desarrollan los pacientes y en los que podemos entender qué fármacos, qué sistemas, qué métodos y qué procesos son los que regulan el desarrollo del cáncer. Esto llega hasta un punto en el que incluso se implantan tumores derivados de un paciente en un ratón para poder hacer el tratamiento antes de tratar al paciente y saber que puede funcionar mejor. Y, por otro lado, impulsar los ensayos clínicos, especialmente ensayos clínicos en fase 1, en el contexto de lo que aprendamos y lo que el campo nos vaya dictando. Y eso es lo que os queríamos contar dentro del trabajo que venimos haciendo los últimos 10 años. Gracias. Es que ricasco, Arkaitz, por la exposición. En primer lugar, felicitaros, ¿no?, por todo este trabajo desarrollado durante 10 años, que no finaliza aquí con la creación del laboratorio, sino que es un punto de partida y continuación, ¿no?, durante los próximos años. Bueno, me gustaría para las personas que hoy nos están escuchando, ¿no?, quizás pueda ser también ejemplo para otros profesionales, otros investigadores e investigadoras que ahora mismo estén pensando, ¿no?, esto en mi servicio, en mi especialidad con nuestros pacientes, podríamos también desarrollar algo similar. La creación del laboratorio mixto, ¿cuáles fueron los motivos, ¿no?, que os llevaron a plantear? ¿Cómo llegáis a ese punto de inflexión de decir, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que consolidarlo, ¿no?, como darle santidad? Bueno, la idea surgió de que hasta ahora lo que estábamos haciendo era colaborar, ¿no? Entonces, dependía de la buena voluntad de las personas, de la buena voluntad de la gente de Basurto, de la buena voluntad de CIC Biogune. Pero claro, esto no puede depender de las personas, porque yo me voy a jubilar dentro de 2 días y esto a lo mejor se queda en el aire. Y yo tengo el recuerdo, hace 20 años, una cosa así, que contacté con una empresa tecnológica de Zamudio también y empezamos a estudiar y desarrollar temas de tumores de vejiga. Y llegamos incluso a tener una patente que se vendió, que la compró una empresa catalana que luego no la comercializó, pero bueno. Y de repente el director científico de esa empresa le fichó otra empresa y desapareció. Y todo eso se quedó en agua de borrajas. Entonces, depender de las personas, de la colaboración, pues de forma no gratuita, pero simplemente poniendo todo de tu parte y que un día te jubiles y se quede todo fuera, hay que crear una estructura para que eso no suceda, ¿no? Porque a lo mejor Arkaitz se vuelve a Estados Unidos y justo antes de jubilarme yo, y entonces imagínate, ¿no? Entonces, este laboratorio lo que pretende es crear una estructura que no dependa de las personas. Eso ha sido la idea fundamental para crearlo. Luego, aparte de que no había nada similar, no solo en Euskadi, sino en todo el Estado, aunque ahora nos han copiado en Málaga, incluso en Europa, hasta donde yo sé, por lo menos. Hay algo parecido en Londres, pero poco más. En Estados Unidos sí hay mucho, ¿no? Pero el motivo fundamental es que no dependa de las personas. Muy bien. ¿Qué implicaciones consideráis que tiene, primero para vosotros como investigadores, para las instituciones, ¿no?, que representáis también, para la OSI Bilbao Basurto, para el Instituto de Investigación Sanitaria, para CIC Biogune, y después os diría qué impacto tiene en los pacientes, ¿no? Hablamos de investigación translacional, finalmente lo que nos preocupa a todos los que estamos aquí es que lleguen a nuestros pacientes.
Bueno, yo puedo hablar de los pacientes, bueno, puedo hablar de todo, ¿no? Pero lo que ha supuesto para el servicio de urología es ordenar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente de todos, más frecuente que el de mama en la mujer, lo hemos ordenado. Lo hemos ordenado porque antes sí que es cierto que tampoco había demasiados tratamientos para el cáncer de próstata, porque era la cirugía, algo de radioterapia y tratamiento hormonal, no había más. Pero estaba distribuido por todos los ambulatorios. Todos los urólogos trataban, porque lo que digo, no era muy complicado tratar un cáncer de próstata, y estaba todo desperdigado. Lo que hemos hecho es crear una consulta específica de cáncer de próstata en Basurto y hemos ordenado el cáncer de próstata. Lo hemos ordenado y además, como lo ha dicho Arkaitz y se ha dicho en la mesa anterior, ¿no? Tenemos 2.000 pacientes con cerca de 400 ítems de cada paciente, 400 datos de cada paciente. Es decir, eso es un Big Data que lo podemos utilizar para lo que queramos y de hecho lo estamos utilizando, ¿no? En cuanto a los pacientes, la verdad es que ha sido para ellos el tener siempre alguien referente en la consulta a la que acuden y no estar en el ambulatorio cada día que pasaba uno, le veía uno distinto. Yo creo que es importante. Al final, para nosotros, desde el punto de investigación, si miramos para atrás, es un proceso exponencial en el que todos estos pasos lo que te permiten es realmente abrir más puertas. Si antes nos planteábamos responder preguntas concretas en el servicio, nosotros empezamos diciendo, bueno, es que necesitaría mirar este tipo de caso de patología para poder responder a una pregunta concreta. Ahora ya no hacemos estas preguntas. Ahora lo que preguntamos es, ¿qué circuito clínico tenemos que establecer para que una muestra llegue fresca a Basurto y se pueda implantar en un ratón y ese ratón se pueda tratar? Y venga el residente que está haciendo la recogida de esa muestra y lo implante él en el ratón. Son aspectos de formación que generan recursos que están en la base, digamos, que hemos invertido un poco el esquema de ir a la punta, a la pregunta final y a lo muy concreto para lo que es la colaboración más al uso, a ir a la base y a crear, a formar y a generar infraestructura para que las preguntas sean mucho más amplias. Ahora hay mucha más capacidad de atraer, por ejemplo, industria biotecnológica que ya tiene herramientas que quiere probar y que quiere entender en qué contexto clínico pueden ser más útiles. La infraestructura que vamos creando da valor a eso para que al final el proceso sea más rápido. Tú lo decías, el objetivo es que llegue al paciente. Es el objetivo, es la visión, pero tenemos que tener objetivos concretos que sean ir construyendo para que al final esa carretera sea una autopista y no sea una carretera secundaria. Perfecto. ¿Qué consejos daríais a otros investigadores de la OSI, de otras organizaciones? ¿Qué les aconsejaríais si se quieren embarcar en algo similar? Bueno, a mí consejos no me gusta dar. Yo puedo dar ideas. Y esta idea es absolutamente reproducible. Es decir, que se animen a pelear por algo parecido. Te vas a encontrar muchos palos en la rueda, ¿no? Por el camino, pero se puede llegar a conseguirlo. Entonces, esto da visibilidad, esto da resultados. Yo creo que es reproducible y los que estén interesados en investigar, que no son muchos, entre los clínicos, yo creo que esto es un hito importante para que ellos tomen como muestra. Ya para ir finalizando, hace unas semanas en una conversación que tuvimos, Miguel, comentábamos, ¿no?, que a veces cuesta enganchar en investigación a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Cómo podemos animar para que haya más investigadores noveles, más investigadores emergentes que sigan este camino y que haya ese relevo generacional que comentabas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada, la última pregunta para finalizar ya. Porque lo primero que hay que hacer es cambiar el programa docente en la UPV. O sea, cómo se enseña la medicina, me parece que hay que darle una vuelta de arriba abajo, porque esto no se toca más que de pasada y debería tocarse prácticamente en todos los cursos de medicina.
La Administración, que nosotros, por suerte, el Gobierno vasco aquí invierte más que en otros sitios, pero que al final es muy poco, eso también habría que cambiarlo. Osakidetza tiene que apostar por la investigación en cuanto a reconocimiento. Y se puede reconocer, ya sabemos que no nos va a dar más dinero por investigar, pero se puede reconocer en las OPEs. Y es decir, el que investiga tiene que tener un reconocimiento. Tiene que, no sé cómo, liberar, yo qué sé, cuánto tiempo al día o a la semana o al mes para que se pueda investigar. No sé, Biocruces Vizcaya, hay que darle una vuelta para que no sea solo un ente físico, administrativo, que para los clínicos la percepción que tenemos es que es simplemente recaudatorio. Y luego, pues los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantísimos para que den visibilidad a todas estas cosas. Es decir, que cuando, yo qué sé, se lesiona un jugador del Atleti y yo tengo la insignia de oro del Atleti, o sea que llevo más de 50 años de socio. Aparece a páginas completas, ¿no? Cuando hay un logro importante de una investigación, si sale, en un cuadrito pequeño. Bueno, excepto Arcaich, que cuando le dan un proyecto europeo sale a toda plana. Pero, quiero decir, todo eso, al final, si movemos todo eso, que es, pues te puedes imaginar cómo hay que mover todo eso, se conseguiría que la investigación calase en los jóvenes. Y que no cala. O sea, no cala. Yo quería añadir que Miguel tiene toda la estrategia, esa visión estratégica en el aspecto práctico también. El laboratorio mixto tiene como objetivo generar ese hueco para que investigadores en estas áreas que hemos comentado, investigadores emergentes, investigadoras emergentes, lo lleven a cabo. O sea, que donde hay, generando el espacio, luego se puede priorizar mientras se trabaja en todos estos aspectos que son esenciales para ir a la base. Sí. Una cosa nada más. Añadir que esto lo que nos va a hacer es, cuando consigamos la estructura física de la unidad de investigación en Basurto, que los clínicos toquemos la investigación. Porque no puede ser que vayamos a Barroalde a 15 kilómetros, a Cruces, yo qué sé, a la UPV, ¿no? Vamos a tocar la investigación y eso va a animar a la gente. Bien. Agradeceros a los dos vuestra participación. Por supuesto, tenemos todavía mucho que construir. Me voy a quedar con una frase de Arcaich, ¿no? Quizás más que carreteras vamos a pensar en autopistas. Yo creo que esto es ir construyendo ese camino para que entre todos, pues efectivamente, ¿no?, la investigación y la innovación coja esa magnitud que todos queremos y deseamos. Es que ricasco. Sí.